cuán anhelable y cuán deseable. Gracias. ¿Cómo están, iglesia? Pues es un gusto para mí estar aquí otro domingo más y vamos a continuar con esta serie que hemos estado viendo, que la semana pasada hubo una pausa. Sí, me parece ya estamos como en la recta final de esta serie que se titula La vida salvadora de Cristo. Creo que la próxima semana va a ser el último, ¿verdad? El cierre de esta serie. Y quiero empezar con el tema de hoy con, no sé si sea como una anécdota o un ejemplo, pero recuerdo que mis papás hace tiempo tenían un collar muy bonito, que ellos creían que era de oro, y pues ya ven que pues el sudor, el agua, a veces le cae un poquito de perfume y así, se opacan y pues hay que pulirlos para sacarles brillo otra vez. Y pues ¿qué creen que pasó? Pues le salió el cobre, ¿no? Y no sé si les ha pasado, vas ahí, no sé, una playa, andas en Cozumel o algo así, es como de esos vendedores ambulantes, oye, no, pues los collarcitos y así muy bonitos y de oro puro. Mire, trae hasta el sellito, ¿no? Y todo así como que, a 100 pesos. Y como que, pues a lo mejor lo compras porque pues está bonito y está barato, ¿no? Y ya con el tiempo, pues te das cuenta que pues no era de oro, ¿verdad? Le salió el cobre y pues como que uno se queda pensando, bueno, pues no sé qué esperaba, ¿verdad? Pues estaba barato. Y hoy vamos a hablar en sí, y voy a retomar este ejemplo un poquito más adelante, pero hoy vamos a hablar de la carne o la naturaleza pecaminosa. Y vamos a empezar con una historia bíblica que nos ayude a ejemplificar el tema de hoy, pero primero quiero hacer un poquito como de recapitulación, ¿sí? Hemos estado tomando historias del Antiguo Testamento y viendo cómo estas aplican de maneras prácticas para nosotros el día de hoy. Sí, la semana pasada, bueno, hace 2 semanas más bien, o la sesión pasada de esta serie, el pastor hablaba de cómo Amalek, sí, en este caso Amalek representa el pecado, atacó a Israel en un momento en el que Israel estaba débil, ¿sí? Israel había pasado mucho tiempo en el desierto, no tenían agua, es un poco después en donde Moisés le pega la piedra y sale agua. En un momento en donde Israel estaba sumamente vulnerable, pues este pueblo que se llamaba Amalek decide atacar a Israel. Y esto es algo que Dios condenó, ¿sí? Ahora, si tomamos esta representación en sí, nuestra naturaleza pecaminosa y la tentación del diablo viene muchas veces cuando estamos débiles, ¿sí? Ahora, si recordamos un poquito, Israel sale de Egipto, cuando va camino a la tierra prometida es cuando Amalek decide atacar, después de que no tenía los recursos, no tenía las fuerzas para defenderse y se da esa batalla muy icónica donde está Moisés y mientras Moisés tiene los brazos levantados, que está Aarón y Josué levantándole los brazos, pues Israel iba ganando y si se le cansaban los brazos y los bajaba, pues empezaban a perder, ¿no? Y obviamente Dios les da una victoria que fue milagrosa, porque en realidad Amalek atacó porque dijo, pues estos están débiles, los vamos a eliminar fácilmente, y pues no fue lo que sucedió, porque Dios intervino. Ahora, el diablo hace algo similar, ¿sí? Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 dice: practiquen el dominio propio y manténganse alerta, su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿no? Y este versículo yo creo que la mayoría lo conocemos, ¿no? El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿no? ¿Y qué significa esto, no? Pues que el diablo, número uno, está activo, está como pensando en estrategias de cómo atacar, de cómo convencer, de cómo engañar. Y si nos ponemos a pensar en un león,
Muchas gracias. Muchas gracias. Si nos ponemos a pensar, muchas veces un león, un depredador, normalmente como que están así cazando a la manada, ¿no? Esperando a que a lo mejor uno de los animales más jóvenes se separe de la manada o uno de los animales heridos que anda cojo o algo se queda atrás y pues son los que terminan atacando, ¿no? El diablo hace pues algo similar. Cuando las personas están débiles es cuando principalmente se presentan tentaciones o pruebas fuertes. En Lucas 22, versículo 40, y este es un motivo por el cual Jesús nos lleva o nos pide llevar una vida de oración. Dice, cuando llegaron al lugar les dijo, oren para que no caigan en tentación. Y no necesariamente eso no es particularmente un llamado a, me siento tentado, me pongo a orar. O sea, sí es eso, pero no nada más. Es un llamado a llevar una vida de oración para estar fortalecidos, para cuando venga la tentación, la podamos resistir. Y la Biblia dice, resiste al diablo y él huirá de ustedes. Ahora, así como Amalek atacó a Israel cuando estaba débil, el diablo busca literalmente nuestros momentos de mayor debilidad. Y por esos motivos debemos practicar una vida de oración, conocer la palabra y rodearnos de personas maduras en la fe que nos ayuden en nuestra lucha en contra del pecado. Ahora, vamos a leer la historia de lo que sucede con Amalek, ¿sí? O sea, Amalek hizo esto con Israel, Dios emite un juicio contra Amalek y mucho tiempo después, estamos hablando de ahora, o sea, pasó toda la época de los jueces, ellos entraron en la tierra prometida y con el primer rey de Israel, Dios va a emitir este juicio que ya había pasado mucho tiempo, pero aquí es donde lo va a ejecutar contra Amalek. Y vamos a leer 1 Samuel, capítulo 15, versículo 2. Lo voy a leer en NBI, Nueva Versión Internacional. Dice, así dice el Señor Todopoderoso, he decidido castigar a los amalecitas por lo que le hicieron a Israel, pues no dejaron pasar al pueblo cuando salía de Egipto. Así que ve y ataca a los amalecitas ahora mismo, destruye por completo todo lo que les pertenezca, no les tengas compasión, mátalos a todos, hombres y mujeres, niños y recién nacidos, toros y ovejas, camellos y asnos. Dios declaró que no había nada bueno en Amalek. Nada puede ser salvado, rescatado, había que eliminarlo todo por completo. Ahora, son este tipo de ejemplos que mucha gente toma y son a veces difíciles de digerir, ¿no? Especialmente en el siglo XXI, en donde tenemos muchas filosofías humanistas. Pero quiero hacer como algunos puntos. Yo creo que esto es más fácil de entender si lo vemos desde una perspectiva eterna, sabiendo que la muerte no es el final de la vida o de la existencia. Lo primero a considerar aquí, no sé si alguna vez les ha pasado, pero oye, este no es el único ejemplo de cosas difíciles para nosotros o juicios que tal vez parecieran duros de parte de Dios, pero si en alguna vez has estado enfrente de un pasaje y has dicho, oye, como que esto se me hace que suena medio injusto, ¿no? Voy a decir algunos puntos importantes. Quiero leer Job capítulo 34, versículo 10. Dice, Job 34, versículo 10, también es Nueva Versión Internacional, dice, escúchenme, hombres entendidos, es inconcebible que Dios haga lo malo, que el Todopoderoso cometa injusticias. Y lo primero a saber y que tenemos que tener bien en claro es que Dios es el que dicta lo que es bueno, no yo. Dios es el autor de la vida, de la existencia, Él es el que puso las reglas. Y cuando nosotros a veces nos queremos poner como en una posición de juez sobre algo que Dios ha dicho que es aceptable o es bueno,
o qué es lo correcto hacer, en realidad nuestro juicio siempre va a ser el que esté incorrecto, ¿sí? Nosotros estamos demasiado atados a nuestra época, a nuestra cultura, a mi entorno, a lo que yo he vivido y experimentado, y es por eso que la moral de la sociedad cambia. O sea, va cambiando pues, según la época y la cultura. Algunas cosas que antes eran buenas o aceptables, ahora son malas o inaceptables, y cosas que para nuestra sociedad hoy en día son buenas o aceptables, el día de mañana no lo van a hacer. Es en sí una moral que va cambiando en base a pues la época, la cultura y lo que esté viviendo la sociedad en ese momento. Ahora, yo en este juicio que Dios da, yo pienso en varios ejemplos y creo que hay uno muy bueno en medicina. Normalmente tenemos procedimientos en los que busca sacrificar un miembro para preservar la vida o para preservar los demás miembros, ¿sí? Y no sé si les ha pasado a lo mejor algún familiar diabético o si tú te has sometido a algún procedimiento de esos, en donde, no sé, algo sencillo pudiera ser tipo una apendicitis, ¿no? Y te quitan el apéndice, pues a veces hay que pues, cortar algún dedo o inclusive la pierna para que la infección no se extienda al resto del cuerpo. Y este tipo de decisiones tú dirías, oye, ¿cómo le vas a mochar la pierna? Pero pues es que si no le quitas la pierna, va a perder la vida. Otro ejemplo que en realidad va por el mismo tema, cuando tenemos un tumor cancerígeno, ¿no? La primera opción de tratamiento siempre va a ser extirpar el órgano afectado, ¿sí? Vamos a pensar en, no sé, si alguien tiene cáncer de próstata, pues ¿cuál es la solución? La más sencilla y la mejor de todas es quitarle la próstata. El problema es cuando ya se extendió, ¿no? Si tienen cáncer de mama, pues les quitan el pecho, ¿no? Se pone una prótesis. En sí, recuerdo un tío que tuvo cáncer de colon y pues le quitaron una gran porción del colon porque es la mejor opción. Y en este caso, Dios había determinado que Amalek era un cáncer que no se podía seguir extendiendo. Y Dios escogió a Saúl y al pueblo de Israel para llevar a cabo un juicio que en este momento iba a ser de exterminio. Amalek tenía que ser eliminado. Ahora, Dios manda a Saúl, ¿sí? En este momento rey de Israel, para cumplir este mandato. El problema es que Saúl como que medio lo cumple. Y vamos a seguir leyendo 1 Samuel capítulo 15 versículo 7. Voy a leer del 7 al 9 en Nueva Versión Internacional. Ahora sí están los versículos bien al tiro. 1 Samuel 15 versículo 7. Dice, Saúl atacó a los amalecitas desde Javila hasta Sur, que está cerca de la frontera de Egipto. A Agag, rey de Amalek, lo capturó vivo, pero a todos los habitantes los mató a filo de espada. Además de perdonarle la vida al rey Agag, Saúl y su ejército preservaron las mejores ovejas y vacas, los terneros más gordos y en fin, todo lo que era de valor. Nada de esto quisieron destruir, solo destruyeron lo que era inútil y lo que no servía. ¿Sí? Y Saúl decidió preservar lo mejor de lo que Dios aborrecía. Y no sé, pienso en un ejemplo. Imagínate que Dios te pidió que cortaras ciertas amistades de tu vida porque no, o sea, te están llevando a hacer cosas que a Dios no le agradan o son una tentación en tu vida y tú es como que, espérame Señor, o sea, ¿cómo voy a cortar esas amistades? O sea, son mis palancas del SAT. Entonces, es algo así, ¿no? Es como, Señor, o sea, ¿cómo nos vamos a deshacer todo esto? Sí, muy bueno, o sea, todas estas cosas nos sirven, ¿no? Entonces, Saúl decide, pues, desobedecer a Dios o medio obedecer a Dios. Ahora, Saúl hace algo que yo creo que muchos de nosotros nos vamos a poder identificar. Voy a seguir leyendo 1 Samuel capítulo 15 versículo 13. Dice, cuando Samuel llegó, Saúl le dijo, que el Señor te bendiga, he cumplido las instrucciones del Señor. Y entonces, ¿qué significan esos balidos de oveja que me parece oír? Le reclamó Samuel. ¿Y cómo es que oigo mugidos de vaca? Son las que nuestras tropas trajeron del país de Amalek, respondió Saúl. Dejaron con vida
a las mejores ovejas y vacas para ofrecerlas al Señor tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Y te imaginas esto, ¿no? Es como, que yo sí me lo imagino porque yo creo que yo lo he hecho, ¿no? Es como que haces algo que sabes que no está bien, pero das como una excusa que lo justifique, ¿no? Y es como que, ok, o sea, no las matamos, pero era para ofrecérselas al Señor. O sea, no, o sea, sí, yo sé que teníamos que destruir todo, pero yo creo que si las dejábamos para ofrecérselas al Señor, pues estaba mejor, ¿no? Y es como, en realidad hiciste lo que quisiste, pero pues quieres dar excusas que suenen piadosas. Me acuerdo de una historia que me contaron. Había un chavo que prácticamente su sueño, o sea, desde que estaba así como más chico, era como que ser famoso y convertirse en una estrella de rock, ¿no? O sea, ese era como su aspiración, era lo que él quería llegar a ser, ¿no? Pero pues de pronto conoce a Cristo, se hace cristiano, ¿no? Y pues tiene que replantearse ciertas pues aspiraciones o sueños y deseos que él tenía. Entonces, pues lo que sucede es que ya no quería ser una estrella de rock, quería ser pues un adorador, ¿no? Y así como que luces y todo, una estrella de rock cristiana, que básicamente es como que lo mismo que él quería y siempre ha querido, simplemente como que le ponemos ahí como un recubrimiento de Cristo. O en el ejemplo que voy a retomar es, pues le ponemos chapa de oro para que parezca que es algo genuino. Y de pronto nos damos cuenta que muchas veces seguimos teniendo los mismos deseos y aspiraciones, pero simplemente les ponemos un recubrimiento, una capa de Cristo o de cristianismo para que sea como, oye, pues es que esto es lo que le voy a dar al Señor, ¿no? Y pues se ve muy bonito y así, ¿no? Otro ejemplo, recuerdo en una conversación que tuve con un amigo y él me dice, no, es que yo siento un llamado a ser empresario, a tener mucho dinero y con eso aportar a la iglesia. Y es como que, y no es que Dios no tenga ese tipo de llamados, sí los tiene. Y también obviamente llamados o sea, no suena bien raro ser famosos, pero en realidad sí, o sea, a formar buena música y a que mucha gente de todo el mundo los escuche y sean ministrados por ellos. Son llamados reales y genuinos. El problema es que las intenciones que nosotros tenemos en el corazón no siempre son las mejores. No sé, recuerdo otro ejemplo y me acuerdo que Javi hace mucho quería escribir un libro. De hecho, creo que lo estaba escribiendo. Y en una conversación estábamos hablando, le pregunté a Javi, oye, ¿cómo vas con tu libro? Y me sorprendió mucho su respuesta porque me dice, ahorita lo tengo en pausa hasta que ponga en orden las motivaciones del por qué lo estoy escribiendo. Y se me hizo algo muy sabio, ¿no? Porque es como que algo bueno, suena como que algo beneficioso, pero él se dio cuenta, oye, mis motivaciones tal vez no están siendo las correctas en este momento para hacer esto, entonces me voy a esperar tantito. Y en realidad es algo que debemos de hacer constantemente, analizar las motivaciones o el trasfondo de las cosas que queremos hacer para Dios. Ahora, la realidad es que Satanás es bien astuto y nuestra carne también, ¿no? Quiero leer 2 Corintios 11, versículo 14. Dice, y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Por eso no es de sorprenderse que sus servidores se disfracen de servidores de justicia. Su fin corresponderá con lo que merecen sus acciones. Y obviamente, o sea, Satanás se disfraza de ángel de luz, ¿no? Y el pecado no siempre es evidente, ¿no? Esa es la cuestión. O sea, el pecado no siempre es como feo, no siempre es así como no sé, el Halloween, así una bruja y bien fea, un mono bien feo. O sea, en realidad el pecado muchas veces se disfraza de piedad y ese es el problema, ¿no? Uno que no sabe, te ponen así como que tu collarcito de chapa de oro y te ponen el genuino
y pues vas a agarrar el que se te haga más bonito, ¿no? O sea, porque no vas a saber distinguir. Y ese es el principal problema, ¿no? Ahora, si tú agarras el collar de chapa de oro, pues muy bonito y muy padre, el problema es que pues que no le caiga agua, ni sudor, ni jabón, ni nada, o sea, que no se te moje porque pues le va a salir el cobre, ¿no? Y es como, esa es la cuestión. Cuando nuestras motivaciones no están correctas, las sometes a un poquito de estrés y te das cuenta que eso que tú creías que era lo mejor y lo que lo querías presentar a Dios, se desmorona. Y esto es un problema grave, pero es muy sutil, ¿no? Porque a veces estamos dispuestos a dedicarle a Dios lo mejor de lo que Él aborrece. Saúl decidió conservar lo mejor de lo que Dios aborrecía. Y eso es lo que Saúl pretendía irle a ofrecer a Dios. Y esto puede aplicar para muchas cosas en nuestra vida, ¿no? Imagínate que tienes un negocio que, no sé, está chueco, como que tiene cosas así, no tan correctas, y Dios te ha dicho, deshazte de eso, ¿no? Y tú es como que, pero Señor, con este negocio, aporta un chorro a la iglesia. Y es como querer hacer una excusa piadosa para algo que sabes que no está bien, ¿no? Uno también muy común, ¿no? O sea, a lo mejor Dios, que obviamente esto no aplica para casados, si Dios le pide a alguien, oye, termina tu relación con este chavo, con esta chava, porque no me ama, y tú es como que, pero Señor, o sea, lo voy a llevar a la iglesia para que se encuentre contigo, ¿no? Y damos como estas excusas piadosas para justificar y en última instancia hacer pues lo que yo quiero, que es pues lo que quiere la carne, ¿no? Y a Saúl Dios le dijo, termina con todo. Pero Señor, es que todo esto lo dejamos para ti, para ofrecértelo a ti. Y te imaginas que a veces nosotros queremos y pretendemos ofrecerle a Dios lo mejor de lo que Él aborrece. Y suena absurdo, pero lo hacemos. Yo sé que a veces como que leemos estas historias de Saúl y uno piensa, no, yo lo hubiera hecho diferente. Pues no estés tan seguro. Porque yo sé que muchas veces actuamos exactamente igual que como actuó Saúl. Y obviamente dependemos completamente de la gracia de Cristo. Porque si no, no hay salvación, no hay redención. Ahora, irónicamente, a Saúl lo mató una malecita. Voy a leer 2 Samuel capítulo 1 versículo 7. Segunda de Samuel capítulo 1 versículo 7 dice, creo que también es NBI, dice, Saúl se volvió y al verme me llamó, yo me puse a sus órdenes, me preguntó quién era yo y le respondí que era amalecita. Entonces me pidió que me acercara y me ordenó, mátame de una vez, pues estoy agonizando y no acabo de morir. Yo me acerqué y lo maté, pues me di cuenta de que no iba a sobrevivir al desastre. Luego le quité la diadema de la cabeza y el brazalete que llevaba en el brazo para traérselos a usted, mi Señor. Y en este momento es una persona que llegó ahí con el rey David y le cuenta lo que había sucedido. Que yo tengo mis dudas de que haya llegado ahí por voluntad propia, si no fue así como que, ¡ay! Me agarraron. Pues no, pues yo le quité la diadema y el brazalete para traértelos a ti. Y es como que está bueno. Algo parecido a lo que hizo Saúl ahí con lo de, oye, ¿y la chava si lo? No, para ofrecérselos al Señor. ¿Cómo se dice cuando dices, si parece, ¿cómo se llama? Si se asemeja a la realidad, no es mera coincidencia. Tú también haces eso. Es por esto que la Biblia no nos dice, oye, es que tienes que controlar tu carne o somete a tu carne, negocia con tu carne. En realidad, la Biblia Jesús nos da un mandato. Quiero leer Romanos 8, versículo 13.
Dice, lo voy a leer en Reina Valera, Romanos 8, versículo 13. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y la pregunta aquí sería, bueno, ¿y qué es vivir por el Espíritu, no? A veces suena así como muy místico, ¿no? Pero es practicar cosas espirituales, ¿no? Y pues algunas son bastante obvias, ¿no? Practicar la oración, leer la palabra, adorar, buscar a Dios, creerle a Dios, confiar en Dios, depender de Dios. De esto también habla Jesús cuando dice, oren para que no caigan en tentación. Tienes que estar practicando una vida espiritual para que cuando venga la tentación la puedas resistir. Me pongo a pensar en Jesús en el desierto, ¿no? El diablo fue con Jesús a tentarlo, pues en un momento en donde físicamente estaba lo más débil que podía estar. Y vivir por el Espíritu es un golpe mortal a la carne. Y en realidad esto es lo que debemos de hacer y practicar. Romanos 6, versículo 11. Voy a leer hasta el 14, es NBI creo. Dice, de la misma manera también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Y aquí Pablo nos da una frase que quiero recalcar. Dice, ofrezcan más bien a Dios, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida. Y esto habla de una dependencia, ¿no? O sea, ofrécete a Dios muerto. ¿Qué quiere decir eso? Que tú ya moriste a lo que antes eras, que tú ya moriste a lo que antes practicabas, moriste a lo que antes amabas, moriste a tus deseos y tus sueños. Ahora van a ser renovados y Dios te va a dar nuevos sueños, nuevas aspiraciones, nuevos deseos. Y obviamente no quiere decir que si antes tenías un deseo por la música, Dios ya no puede darte o direccionar esto. Pero es algo nuevo, ¿sí? Cuando la Biblia habla de una nueva creación o que somos nuevas criaturas, es algo nuevo. No es que lo viejo lo maquillamos. También esto nos habla de una relación y nos habla de identidad. Cuando te dice, preséntate a Dios como alguien muerto que ha vuelto a la vida. La Biblia también dice, muerto para el pecado, pero vivo para Dios en Cristo. Jesús también nos habla a ser radicales, ¿no? A la hora de enfrentar el pecado o de intentar erradicarlo en nuestras vidas. Quiero leer Mateo 18, versículo 8 y 9. En Mateo 18, versículo 8 y 9, dice, si tu mano o tu pie te hace pecar, córtatelo y arrójalo. Más te vale entrar en la vida manco o cojo, que será arrojado al fuego eterno con tus dos manos y tus dos pies. Y si tu ojo te hace pecar, sácalo y arrójalo. Más te vale entrar tuerto en la vida, que con dos ojos será arrojado al fuego del infierno. Y hay quienes han tomado este texto pues un tanto muy literal y de verdad se han mochado un miembro, o sea, literal. Pero sí hay una enseñanza muy profunda en este texto, ¿no? Y nos habla a ser radicales al momento de buscar eliminar el pecado de nuestras vidas, ¿sí? Vamos a pensar en si cierto tipo de contenido, de series de televisión, te son de tentación, pues evítalo, ¿no? Recuerdo que en una época, con un amigo, yo tenía un programa, en mi celular, en donde él pues
me bloqueaba ciertas cosas y él se sabía la contraseña y yo no. Entonces, era como una buena, ¿cómo se llama? Una buena solución, ¿no? Y si estás batallando con algo, oye, dile a un amigo, oye, bloqueame todo esto y tú ponle una clave y no me la digas. O sea, pueden ser así buenas estrategias que así unos buenos tips si a alguien le interesa, que me funcionó en su momento. Si ir a ciertos lugares, estar con ciertas personas, te es motivo de tropiezo, pues evítalas, no vayas. A veces sí es necesario cortar con ciertas amistades cuando ellas están siendo de tropiezo para ti. Simplemente pues no te juntes con ellos, no vayas. Sé decisivo en tu lucha contra el pecado. Y Jesús nos recuerda que esta batalla es diaria, ¿no? Porque estaría bien padre así como que ya, o sea, ya hice esto ya y se acabó. Ya no hay, como que ya no hay más lucha, ya no hay más tentación, con ganas, pues a lo mejor sí va a suceder, ¿no? El día que te mueras o que Cristo vuelva, ¿verdad? Pero así en la vida diaria tú ganas una batalla y no es como que ya se acabó la tentación, o sea, va a venir algo más, ¿no? Lucas 9, versículo 23, lo voy a leer en Reina Valera, dice: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y el énfasis en cada día, Jesús lo añadió porque es algo con lo que vas a tener que estar trabajando constantemente, es diario, ¿no? Porque todos los días te despiertas y pues te das cuenta que tu naturaleza pecaminosa, la carne, pues se levanta contigo, ¿no? Y pues hay que darle matarile otra vez, todos los días. Esta es una lucha constante, es una lucha que va a durar toda nuestra vida, pero que es una lucha que ya el desenlace y el final ya está asegurado, ¿no? Porque Jesús ha prometido, y esto viene en Filipenses 1, versículo 6, dice: el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Y yo sé que a veces puede ser frustrante, ¿no? El querer decir, Señor, quiero tener un corazón recto delante de ti, pero a veces te cansas un poco, ¿no? Es como un estar luchando. Y debemos también buscar descansar en Cristo y descansar en que la obra en la cruz es una obra completa, tú no le estás agregando nada. Pero al mismo tiempo queremos buscar agradar y deleitar el corazón de Dios, porque Él definitivamente se deleita cuando nosotros lo buscamos a Él y lo ponemos primero, y el Espíritu se contrista cuando hacemos lo contrario. Pero por lo menos para mí sí es un descanso decir, bueno, yo sé que esto no va a ser para siempre, ¿no? Va a haber un momento en mi vida y en la historia de la humanidad en donde mi lucha contra el pecado va a terminar. Ya no va a haber frustración, ya no va a haber dolor, todas estas cosas que vienen a raíz del pecado del hombre. La Biblia nos da una promesa, Jesús nos dio una promesa, que era que esto iba a terminar, ¿no? Y nos dio como las arras, ¿no? Es el Espíritu Santo, murió en una cruz por nosotros, demostrándonos su victoria sobre la muerte, y ahorita estamos esperando la redención de nuestros cuerpos y el regreso de Cristo. Y voy a terminar con esto. ¿Qué les parece si terminamos orando? Prácticamente ya acabé, no sé si quieran pasar los de la alabanza. Siento que me fui muy rápido, pero espero no haber perdido a nadie. Y hoy hablamos un poquito de la carne, ¿no? De mis deseos pecaminosos. Y si el día de hoy tú piensas en algo que le has ofrecido a Dios, que tal vez sabes o crees o tienes la sospecha que no
que tus intenciones no son del todo correctas, ¿no? Porque a veces nos creemos nuestras propias mentiras, ¿no? ¿Cuántos les ha pasado como que haces lo que tú quieres, pero, o sea, te echas la mentira así como que no, pero es que esto lo estoy haciendo por el Señor, por esto y por esto, y a veces te empiezas a creer tus propias mentiras, ¿no? Y David hace algo que es muy sano, que es algo que nosotros debemos de hacer, y vamos a orar por esto. Y David decía: Señor, examina mi corazón y ve si hay en mí camino de perversidad. Y esto es una oración como bastante extraña, ¿no? Porque yo sé que hay cosas que yo no sé, que te molestan, que tengo intenciones que no van de acuerdo a tu corazón, y aún así las hago, o aún así te las presento, pero necesito que tú me guíes a hacer lo que tú amas y lo que tú quieres. Y en realidad aquí es donde solamente podemos depender de la gracia de Cristo, la obra del Espíritu Santo, porque si yo te digo, oye, es que lo que tú quieres está mal, pues está bien cañón, o sea, dile a un niño que no quiere el dulce, pues, o sea, si yo pongo el dulce y a lo mejor lo obligo que no lo agarre y que no se lo coma, ¿verdad? Pero que yo diga, es que necesito que tú ya no quieras ese mazapán que está ahí, ¿no? Y es como, no puede, o sea, a lo mejor no se lo va a comer, pero lo va a querer. Y algo así nos sucede a veces con la carne, ¿no? Dios te dice, es que tus motivaciones están mal, pues es que como, o sea, no sé cómo querer otra cosa. Y por eso el sacrificio de Cristo compró para nosotros un cambio interno que se refleja en acciones. Dios cambia tu corazón, Dios cambia tus deseos, Dios cambia tus anhelos, aunque sabemos que es un proceso. Dios nos lleva en este proceso a ir cada día siendo más como Cristo, pero necesitamos anhelar ser más como Jesús. Decir, Señor, yo quiero un corazón recto delante de ti. Yo no puedo cambiar mis motivaciones, o sea, ¿cómo le hago para dejar de querer lo que quiero? Pero el Espíritu Santo sí puede. El Espíritu Santo nos puede dar un corazón, dice la Biblia, que quita el corazón de piedra y nos da un corazón de carne. Quita todas las mentiras del enemigo, lo que tu misma carne te ha llevado a creer que es bueno, que es justo, que no lo es, y pone la mente de Cristo, lo que Dios ama, lo que Dios desea, lo que Dios sabe que es bueno. Y estaría bien padre que esto fuera así como que una oración y de aquí todos salimos bien padre y ya nadie quiere pecar. Eso no va a pasar. Pero es importante que sea una oración constante en nuestra vida, el buscar que Dios enderece mis motivaciones y que todo lo que yo le presento a Dios pueda ir no solamente con un recubrimiento de oro, sino que sea genuino en su totalidad. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie y vamos a terminar orando? Y yo sé que todos tenemos áreas y cosas que le hemos presentado a Dios, que en el fondo sabes que que es lo que tú quieres hacer y lo que tú querías hacer, ¿no? Yo lo he hecho definitivamente, e inclusive y creo que lo he dicho, ¿no? He estudiado la Biblia súper profundo, pero con motivaciones intelectuales en lugar de un genuino deseo de conocer más a Cristo, y te empiezas a dar cuenta de, oye, estoy haciendo cosas buenas, se las estoy presentando a Dios, pero necesito darme cuenta y necesito poner en orden mis motivaciones. Señor, gracias Padre por tu palabra, gracias Cristo por tu victoria en la cruz, gracias porque nos has dado la oportunidad de poder anhelarte y buscarte de una manera genuina. Espíritu Santo, pone en nosotros la mente de Cristo, que tus deseos sean nuestros deseos, Señor, que nos lleves a amar lo que tú amas, Señor,
que nos lleve, Señor, a presentarte cosas con las que tú te deleites y te complazcas, Señor. Te pido que examines mi corazón, examina nuestros corazones, Señor. Analiza, Señor, cada intención oculta y haznos saber lo que a ti no te agrada, Señor. Te pido que endereces nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, perdónanos por todas las veces que hemos venido a tus pies a ofrecerte algo que tú aborreces, Señor. Perdónanos, Señor. Perdona nuestra incredulidad, nuestra falta de confianza, nuestra independencia, que creemos que con nuestras fuerzas y con nuestros recursos podemos ofrecerte algo agradable. Perdónanos, Señor, por no depender de ti. Ven, Espíritu Santo, y llévanos a ser vulnerables delante del altar de Dios. Que podamos vivir conforme a lo que tú amas. Te pedimos eso en el nombre de Jesús. Amén.